Buenas tardes. ¿Me escuchan los que están virtual? Hola, profe, se Sí, escucha profe. perfecto. Bueno, no te entendí. ¿Qué me preguntaste? Lo que faltaba. O sea, para el segundo había entrado 6, 7, 8 y 9, y así que para este va 10, 11 y 12. Así que, eh, bueno, las notas van a estar cerca del fin de semana para que puedan tener la semana que viene para los que están o para la regularidad o para la promoción. Así que bueno, ya es la última, la última parte. Me parece mentira que ya hemos llegado prácticamente al final del cuatrimestre. Y bueno, las dos últimas unidades vimos una introducción, digamos, a lo que son opciones y administración de riesgo en las empresas. Y en esta última unidad, nosotros la hemos llamado financiamiento a corto y mediano plazo, y es porque creo que ya les dije en otra oportunidad, la bibliografía que trabajamos, la mayoría de los libros de administración financiera son de extranjeros, salvo el libro de Dunrauf, y siempre en cada unidad están referidas, no sé, cuando uno ve en el libro corto plazo, habla de los instrumentos de corto plazo, cuando habla de obligaciones, cuando habla de bonos, habla de los bonos de ese país y todo lo demás. Entonces nosotros queríamos que por lo menos ustedes tengan idea de cuáles son las alternativas de financiamiento que existen en nuestro mercado. Porque algo que se observa es que las pymes muchas veces no acceden a fuentes de financiamiento por desconocimiento. Es decir, bueno, estos últimos años con las redes y todo lo demás, eso fue cambiando un poco, pero lo mismo muchas veces se tienen prejuicios con respecto al acceso al mercado de capitales, y hay alternativas que ciertas pymes o con determinadas características podrían acceder y no lo hacen. Entonces, por lo menos, para que tengan idea y puedan asesorar en los lugares que les toque, o por lo menos sepan cuando están hablando. Creo que ustedes algunas de las herramientas las tienen que haber visto en comercial, pero ahí supongo que en derecho comercial, supongo que ahí ven más la parte jurídica. Aquí a nosotros lo que nos interesa es el uso como fuente de financiamiento para, eh, para las empresas, digamos, que tengan necesidad de fondos, tanto fondos para proyectos de inversión como fondos para financiar capital de trabajo o inversiones puntuales, a veces para compra de inversiones en bienes de uso, compra de maquinaria y todo lo demás. Por supuesto que esto que vamos a ver eh, no es exhaustivo. Por ahí hay herramientas particulares o que se pueden hacer a medida, pero para que conozcan cuáles son las alternativas y analicen la conveniencia o no para cada empresa. Es decir, porque depende de las características de la empresa, es decir, el tamaño, el mercado, el producto, todo lo demás, que puede que una fuente de financiamiento les sea conveniente y a otra no. Es decir, si son proveedores de una gran empresa, van a tener a lo mejor acceso a fuentes de financiamiento en mejores condiciones de otra que atiende un mercado más atomizado o de empresas más pequeñas. Entonces, lo que vamos a ver aquí son algunas, como les dije, de las herramientas que existen en los mercados para las empresas, sobre todo para las pymes, que son la gran mayoría de las empresas con las que trabajamos en nuestro medio.
Bueno, esto no. Era bueno, ¿quién? Estaba hablando acá con el profe que llegó. Yo siempre les hago el dibujito, que desde el primer día les hago, de la estructura de inversiones y la estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento, nosotros vimos que las fuentes de financiamiento de las empresas eran o la deuda o el capital propio. Dentro de la deuda, nosotros distinguíamos entre lo que es deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Y dentro del corto plazo, ¿qué división o clasificación también nosotros hacíamos? El financiamiento automático, Claro. Por un lado teníamos lo que llamábamos financiamiento automático o espontáneo, y por otro lado teníamos el financiamiento negociado o también que genera intereses, digamos. Y aquí vamos a tener, ya vamos a ver después, las acciones, es decir, el capital, los aportes que hace la empresa, y también después, ¿qué otra fuente de financiamiento se genera? La autofinanciación. El autofinanciamiento, es decir, en el estado patrimonial, ¿qué autofinanciamiento vemos? En los resultados, ese cual dijimos que es, porque por ahí veía en las respuestas en el parcial que no se acordaban que hacíamos la distinción entre qué tipo de autofinanciamiento. De mantenimiento. De mantenimiento y de enriquecimiento. El que vemos en el estado de situación patrimonial, en el patrimonio neto, ¿cuál sería? El de enriquecimiento, porque son, digamos, las utilidades retenidas que figuran, ya sea como resultados no asignados o bajo las distintas modalidades de reservas y todas cuentas de ajuste y todo lo demás, pero en definitiva son utilidades retenidas, digamos. Por un lado está el aporte inicial o posterior que hicieron los dueños de la empresa, y todo lo demás es lo que se generó a través de la actividad de la empresa y que se mantuvo dentro de la empresa. Pero también vamos a ver que a veces hay alternativas de financiamiento que no están reflejadas en la estructura de financiamiento. ¿Por qué? Por lo que nosotros vimos, aquí es para que relacionen todo, cuando nosotros vimos capital de trabajo, vimos que la inversión en capital de trabajo dependía sobre todo del ciclo de efectivo, es decir, de la duración del ciclo de efectivo. Entonces, una posibilidad de financiamiento de las empresas es acortar ese ciclo de efectivo a través de algunos instrumentos que lo que hacen en realidad es activos que no son líquidos en este momento, a través de la negociación, ya sea en el mercado de capitales o bajo otras formas, se convierten en líquidos. Entonces, es decir, consigue financiamiento, pero no como una deuda, sino como sería la negociación de cheques o de cualquier instrumento de crédito que tenga la empresa, o puede ser también a través de un fideicomiso financiero. En definitiva, en el fideicomiso ya vamos a ver, lo que se hace es eso: activos que no son líquidos, que todavía no son exigibles, se convierten en líquidos. Entonces, en realidad, siempre uno por ahí piensa en financiamiento y piensa en aumentar la deuda, pero también hay que analizar cuáles son los instrumentos de crédito que tiene la empresa que pueden convertirse a lo mejor en líquidos y a menores costos o con menores tasas, de acuerdo, por supuesto, a la calidad de eso. O también no es necesario, ya vamos a ver, que sean
instrumentos de crédito, sino también pueden ser derechos de cobro. Cuando las empresas tienen ya contratos o una regularidad en sus ingresos, también pueden utilizar esos futuros ingresos, digamos, como para convertirlos en dinero ahora. Pero empecemos, digamos, por lo más, vamos a ir de más corto a más largo plazo. Los primeros que nosotros habíamos visto dentro de las deudas de corto plazo estaban lo que llamamos financiamientos espontáneos o automáticos, que como ya lo definimos, son los que la empresa tiene por estar en actividad, por estar en marcha. Es decir, la empresa compra, debe a los proveedores, tiene empleados, tiene sueldos a pagar, cargas sociales a pagar, impuestos a pagar. Todos los servicios a pagar son financiamientos espontáneos. Por supuesto, siempre que estén, digamos, dentro de los plazos normales, porque si después sacamos un plan de pago o, no sé, de los impuestos, ahí ya va a ser un financiamiento negociado, entre comillas, porque nos van a cobrar intereses y todo lo demás. O sea, siempre lo que es impuesto a pagar es un pasivo espontáneo. Si ya es y ahí ya es todo contable y todo lo demás. Vos tenés que ver, eso es más, se refiere a la forma de registración y todo lo demás. A nosotros lo que nos interesa es lo que es exigible por la FIP. Por eso, el pasivo, ese sería un pasivo más contable que real. Es una forma de registrar, de devengar el tema del impuesto, porque en realidad el impuesto es exigible al vencimiento o en la forma, si nosotros no lo pagamos al vencimiento y sacamos un plan de pago, digamos, mientras esté en los plazos normales, sería un pasivo espontáneo o automático. Y si ya no lo pudimos pagar y entramos a sacar planes de pago y todo lo demás, eso ya sería un pasivo negociado porque ahí ya estamos pagando intereses y tenemos otros plazos. Acá siempre nosotros lo vemos desde del tema de que realmente, por eso hay veces que con el tema de la forma de registración de los impuestos y todo lo demás, pero nosotros financieramente lo que nos interesa es la exigibilidad, el vencimiento, cuándo hay que pagarlo realmente. Entonces, acá está todo lo que ya dijimos, todo lo que sea gastos, impuestos, servicios, los proveedores, que hay varias estadísticas a lo largo de los años que han hecho que se observa que la fuente de financiamiento más utilizada es la de proveedores, aunque no necesariamente es la más barata. Muchas veces la fuente de financiamiento, los con proveedores, tiene un costo elevado, que si uno lo compara a lo mejor con otras fuentes de financiamiento es mayor, pero no siempre el costo es la variable que define lo que usamos. Si no, ya vamos a ver, pero la comodidad, la flexibilidad de usarlo sin hacer trámite y todo lo demás, hace que proveedores sea lo más usado. Y también dentro de los proveedores, uno puede trabajar con la cuenta corriente común, digamos, con la cuenta corriente mercantil, o en algunos casos nos exigen un documento. En nuestro país, ¿cuál es el documento más usado para reconocer una deuda con los proveedores? Hablen un poco ustedes, porque si no, esto es muy aburrido. Se van a aburrir de escuchar. ¿Con qué documentan generalmente la deuda con los proveedores? ¿Qué es lo que más se usa? La factura. La factura es lo que, digamos, documenta la relación, la venta, digamos, que da origen a ese derecho a cobrar. Pero si no tenemos otro documento, es una cuenta corriente mercantil, porque en ese caso
tenemos que esperar al vencimiento, si no nos pagan, tenemos que intimar y todo. Con cheque, dicen, profe. Claro, en nuestro país ahora lo que más se usa es el cheque de pago diferido, digamos, porque ahí se está usando, digamos, el plazo, el financiamiento que nos dan los proveedores, pero existe ya un instrumento que es el cheque de pago diferido que documenta esa deuda y con el cual la empresa, nosotros estamos en este momento viéndolo desde el punto de vista de la empresa que da el crédito, tiene un instrumento que en caso de necesitar fondos puede utilizar, ya sea para, vamos a ver, para negociar en el sistema bancario o también en el mercado de capitales con la negociación de los cheques de pago diferido. Bueno, por eso es financiamiento con proveedores y en ese caso generalmente es la cuenta corriente, es decir, por eso, porque no tiene, digamos, uno le dan un plazo de 30 días o a lo mejor le diste un cheque, pero tenés la suficiente confianza y es una empresa que lo puede hacer, porque hay veces cuando las empresas son grandes, los cheques, sobre todo los cheques, los pueden haber pasado, los pueden haber vendido, los pueden haber, o sea, eso ya es una negociación con el proveedor de acuerdo al tipo de proveedor que tenemos y el grado de confianza que le pedís una postergación del pago o si le entregaste un cheque que no te lo presente porque no tenés fondos para esa fecha, pero eso estaría dentro todo de proveedores, digamos, y ahí depende si ya le habías dado un cheque o no, si es una cuenta corriente, porque bueno, ahora con todo el tema de los medios electrónicos de pago y todo lo demás, también se puede hacer, la mayoría al vencimiento se hace mediante transferencia o mediante el pago en alguna de los sistemas de cobranza que tienen las empresas. Es decir, muchas empresas, sobre todo las más grandes, tienen sistemas de cobranza, ya sea a través de interbanking o de o cada banco en particular tiene sistemas de cobranza integrada y entonces, en ese caso, al vencimiento uno directamente transfiere o deposita. Pero todo eso sería cuenta corriente con proveedores si no hay un documento anterior que garantice esa deuda. Hace varios años era muy común la entrega de pagaré, porque tengo tantos años dando clases que ya no me acuerdo cuántos años hace que existe el cheque de pago diferido, porque antes no existía el cheque de pago diferido, era un cheque común, digamos, que se lo usaba en la práctica, se lo postdataba, es decir, se le ponía una fecha posterior, pero legalmente eso no tenía ningún valor. Si nuestro proveedor lo quería depositar y había fondos, se lo iban a pagar. Entonces, para respetar, digamos, por ahí se usaban los pagarés, es decir, un documento para tener una mayor garantía. Pero prácticamente cuando se reglamentó, digamos, el cheque pago diferido, vino a reconocer una situación que se daba, de hecho, digamos, sin sustento legal, porque no existía, pero se usaba así, entonces prácticamente los pagarés han desaparecido. Ya menos el pagaré bursátil, que vamos a ver que ahora se usa más que otros. Pero el pagaré en definitivo es un documento que el beneficio que tiene, tanto como el cheque, es que son instrumentos que en el caso de que no nos paguen, que nos incumplan la deuda, tenemos una vía ejecutiva, una vía más rápida para juicio, porque si tenemos una cuenta corriente, se tarda mucho más y hay mayores gastos. Aquí con los proveedores, lo que les tiene que quedar bien en claro es que generalmente, como le llamamos
una fuente espontánea, automática, o que no genera intereses, eso no significa que no tiene costo, y costo financiero. Y como dije recién, muchas veces es alto el costo financiero que tiene. Nada más que no es común que nos cobren intereses, sino que generalmente, como ya vimos, ¿dónde está el costo? En el precio incluido y cómo sabemos cuál es el costo que nos están cobrando. Claro, con los descuentos de contado. Es decir, el costo implícito está siempre en el precio de contado versus el precio financiado. Es decir, cuando ustedes les ofrecen, les dicen tantas cuotas sin interés, desconfíen. Siempre pregunten cuánto les saldría de contado. Si el precio de contado es el mismo que el financiado, que es muy raro, en ese caso sí no habría ningún interés que le estarían cobrando. Pero la mayoría de las veces, si uno paga de contado, le hacen el 10, el 20%, entonces en realidad el costo implícito es bastante importante. ¿Por qué? Porque si lo relacionan con lo que vimos con crédito, ¿qué pasa? Cuando una empresa determina cuál es el descuento que ofrece por pago de contado o por pago anticipado, porque no necesariamente a veces el plazo normal es 30, 60 días y dicen, bueno, si me pagas de contado, tanto descuento, o a veces directamente si me pagas a 7 días, a 15 días, depende de la forma y de los tipos de clientes. O sea, en ese caso, no, si lo vemos de la empresa, no se refleja, digamos, por eso nosotros cuando calculamos la estructura de financiamiento, no los tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque uno no pone el precio de venta sin como si fuese de contado y contabiliza aparte. Uno directamente, no sé, si yo vendo por 100.000, reflejo por los 100.000 y no tengo en cuenta que si me pagarían de contado, me pagarían 90 o 95. Por eso es que nosotros, digamos, por eso va a formar parte de las ventas, del costo de ventas, todo, digamos, no lo tenemos en cuenta como un financiamiento. Pero en realidad, cuando uno está decidiendo si paga de contado o si aprovecha el financiamiento, ahí sí hay que tener en cuenta cuáles son los descuentos. Porque, como les dije recién, por un lado, cuando una empresa establece ese descuento, lo primero, bueno, es la parte financiera, ver cuál es el costo de financiamiento en ese momento. Por eso, en épocas donde hay crisis y liquidez y todo lo demás, los descuentos de pago de contado son altos. Y en épocas donde hay liquidez, donde no hay turbulencias, digamos, o las tasas bajan, los descuentos de contado también bajan. Pero a su vez, como habíamos visto, ese descuento de contado para la empresa que lo da es como un gancho, digamos, para que los clientes paguen de contado y así evita la probabilidad de incobrabilidad y todo lo demás. Es como un seguro también de cobranza. Entonces, por eso generalmente suele ser atractivo ese descuento de pago y si no lo usamos es un costo de financiamiento importante. Pero generalmente cuando uno elige las fuentes de financiamiento, uno pensaría siempre que nos fijaríamos, elegiríamos en un ranking por el costo, es decir, primero usaríamos las más baratas y después las más caras. Pero no necesariamente siempre es así en la empresa, porque por eso, vuelvo a repetir, proveedores es una de las fuentes de financiamiento más utilizadas.
Claro, por eso, más que la capacidad de decir la comodidad, porque una vez que uno establece una relación comercial con un proveedor, no tiene que estar negociando cada vez, sino que compra, paga, sigue comprando. Entonces, esa flexibilidad, esa comodidad es una de las ventajas con respecto, porque a lo mejor alguna alternativa de financiamiento en el mercado de capitales o en el banco tiene menores costos, pero ya implica hacer papelería, hacer trámite y todo lo demás, y las empresas muchas veces más rápido. Claro, por eso, pero hay que presentar, digamos, para poder tener acceso a una línea de crédito, hay que primero haber presentado todos los papeles para que te asignen un monto de crédito a la institución financiera y todo lo demás. Entonces, muchas veces, por eso voy a poner todo porque el costo, por un lado, es una de las variables, y la otra que decíamos recién era la facilidad de obtención o de renovación, porque con los proveedores es esa una de las mayores, digamos, ventajas que tiene con respecto a otras alternativas. Porque a veces podríamos a lo mejor conseguir algún crédito o algo que tiene una tasa muy atractiva, pero los tiempos de aprobación y todo lo demás no son los que necesitamos. Y lo que dice arriba es la adaptación del tipo de activo, es decir, lo que ya habíamos visto cuando veíamos las normas financieras y todo lo demás, que siempre tenemos que analizar para qué vamos a usar, para qué necesitamos ese dinero. Entonces, en general, todas las fuentes de financiamiento de corto plazo son para financiamiento de capital de trabajo. Pero si ya es para inversiones, si tenemos que renovar algún equipo o lo demás, tendríamos que buscar otras alternativas de mediano o de largo plazo si son necesidades permanentes. ¿Sí? Y también la flexibilidad en la utilización, porque hay veces que las necesidades de fondos son temporales, es decir, son por poco tiempo, en determinadas épocas del año, todo lo demás. Entonces a veces prima conjugado todos estos factores para que elijamos determinadas fuentes de financiamiento en vez de otras, no solo que, vuelvo a repetir, podrían tener un costo menor. Además, aquí dice costo explícito, y eso siempre ténganlo en cuenta, que cuando estamos analizando el costo, no es solamente la tasa, porque uno generalmente cuando va en lo personal o en lo que sea, va a pedir un crédito, muchas veces pregunta la tasa. No, ya lo hemos hablado también aquí, siempre no solamente importa la tasa, sino también todos los gastos. Por eso es que los bancos y todas las instituciones financieras, si ustedes tienen tarjeta de crédito, vean en el resumen que tienen que poner el costo financiero total, que eso incluye no solamente la tasa, sino también todos los gastos, porque muchas veces las tasas son bajas, pero hay tantos gastos que el costo financiero total termina siendo mucho más elevado. Entonces, cuando comparamos distintas alternativas, en lo que nos tenemos que fijar es en ese costo financiero total, digamos. No solamente en la tasa que nos enuncian como. Y después vendría todo lo que sería, si estamos hablando de deudas, fuera del corto plazo de los automáticos o espontáneos, ya vienen todos los que son deudas negociadas. Y ahí podemos ir. Generalmente uno cuando piensa en pedir plata, históricamente hemos ido al banco. Pero a través de todos estos años se ha buscado desarrollar otros instrumentos financieros que a través del mercado de capitales. Es decir, porque ustedes se acuerdan de las primeras clasificaciones que vieron en la unidad 1, el sistema financiero, el bancario,
Es más, muchas veces nos referimos al sistema financiero como al bancario, y en realidad el financiero sería todo. El bancario es intermediado, es decir, no hay una relación directa, sino que el banco actúa como intermediario financiero, tomando fondos de las unidades superavitarias a través de los plazos fijos, de todos los instrumentos, y los presta. Entonces, por supuesto, ahí hay un spread, hay un costo. En cambio, a través del mercado de capitales, lo que se busca es poner en contacto directo con los inversores. Por eso muchas veces se obtienen mejores tasas. Depende, por supuesto, de las circunstancias. Entonces vamos a ver algunas de las alternativas más comunes dentro del sistema bancario. Y si hablamos de corto plazo, la más común, digamos, es el adelanto en cuenta corriente. ¿Eso qué sería? Sí, es un pasivo de corto plazo, por supuesto, pero que ustedes, si estudiaron en algún momento, creo que en comercial o en el secundario, en lo que sea, lo que es un cheque, cuando uno define un cheque, siempre dice que es una orden de pago librada contra un banco en el cual el emisor tiene fondos. Entonces, o autorización para girar en descubierto. Es decir, cuando nosotros damos cheques y no tenemos el dinero suficiente para cubrirlo, entonces podemos tener, generalmente se le llama un acuerdo con el banco, donde el banco nos cubre esos fondos que nosotros no disponemos. Por supuesto que antes hay que convenir con el banco, porque si no, el banco, si entra el cheque y no tenemos fondo y no tenemos ningún acuerdo, lo va a rechazar, por supuesto. En ese caso hay que presentar todos los papeles al banco, y el banco, en función del movimiento, de todos los activos y todo lo demás, nos va a asignar un monto que es lo que nosotros podemos usar. Por supuesto que por eso nos va a cobrar intereses, y también suele tener gastos fijos. Por eso es importante analizar bien el uso que se le va a dar, porque suele ser un financiamiento caro si uno lo usa por poco tiempo o por montos no tan importantes, o sí. Depende del movimiento que tengamos y de las necesidades de fondos, porque a veces pueden ser temporarias, como ejemplos que ya di en otra oportunidad. Siempre los primeros días del mes es donde se concentran todos los vencimientos de pago de sueldos, cargas sociales, impuestos, todo lo demás, y uno a lo mejor no tiene dinero porque va a cobrar más cerca de fin de mes. Entonces, temporariamente puede hacer frente a esas obligaciones con este tipo. Pero muchas veces, como no hay otras alternativas, se recurre mucho a esta fuente de financiamiento que termina resultando cara. Entonces, si ya las necesidades son más permanentes, habría que buscar otra alternativa de financiamiento y no esta. Esta sería para puntuales necesidades de fondos de poco tiempo, digamos. También, o sea, depende de cómo va a ser, pero generalmente te cobran un costo fijo, que si el monto a lo mejor quedas descubierto por poquito, porcentualmente representan bastante. O sea, no es que uno tiene que pedir mucho, pero hay que analizar ese tema, porque no es solamente que cobran la mayoría de los bancos un interés, sino también costo fijo. Otra posibilidad es el descuento de documentos, digamos. Si uno no tiene cheques o lo que sea, puede pedir un crédito como descontando un documento. Esto me parece que ya ha perdido un poco de vigencia. En otra época era lo más común, digamos. Ahora, con todos los sistemas electrónicos y todo lo demás, se ha avanzado a formas más sofisticadas o más de otra forma. Después,
Yo aquí puse créditos de pago periódico, porque ustedes entran a cualquier banco y van a ver la oferta de distintos tipos de crédito para distintas necesidades, bajo distintas líneas de crédito, porque en este caso depende del propio banco, o a veces los bancos solamente administran, digamos, líneas de crédito que son dados por otros organismos para determinados cuando se quiere, digamos, incentivar alguna actividad en especial o la compra de bienes de uso o lo que sea. Entonces, a veces son con fondos propios y otras veces son administradores de líneas de crédito. Siempre el consejo es que cuando tengan una necesidad, busquen, porque hay distintas líneas de crédito de acuerdo, sí, para determinados proyectos de inversión, para determinadas, como dije recién, actividades que muchas veces se quieren incentivar. En este caso serían créditos comunes, como siempre, donde el banco, por supuesto, nos da el dinero y luego se lo tenemos que devolver en cuotas. Y ahí sí tienen que analizar los distintos sistemas de amortización que ustedes han aprendido en matemática financiera. Generalmente los créditos son o con sistema francés o con sistema alemán. Y vuelvo a insistir, tienen que fijarse en el costo financiero total. Generalmente estos créditos o son para capital de trabajo o puntualmente para algún tipo de inversión, para compra de maquinaria, de vehículos o lo que sea. Ya también no solamente pueden recurrir al sistema bancario, sino al mercado de capitales. Las pymes, una alternativa que tienen y que se usa bastante, es la negociación de cheques de pago diferido. Ya lo vamos a ver un poquito más, cuáles son los sistemas con los que se opera, pero en ese caso, cuando la empresa recibe de sus clientes cheques de pago diferido, o también puede emitir cheques propios y negociar en el mercado de capitales el adelantamiento de los fondos. Ahí, por supuesto, el interés actúa como una tasa de descuento, es decir, nos dan menos dinero y luego tenemos que tener los fondos. Si es de tercero, el tercero tendrá que tener los fondos depositados y si es propio, la empresa tendrá que tener los fondos depositados. Como les decía recién, los pagaré bursátil, también este es otro de los financiamientos que las empresas pueden tener en el mercado de capitales, que es un documento que también ya lo vamos a ver un poquito más cuáles son las características, pero actúa lo mismo que un cheque de pago diferido, es decir, es un pagaré, nos dan el dinero anticipadamente y luego lo cancelamos al vencimiento. Nada más que es en el mercado de capitales. También en el mercado de capitales se pueden negociar las facturas de crédito. En nuestro país viene creciendo un poquito el uso de este instrumento como fuente de financiamiento. Hace muchos años que se quiere implementar, pero no se ha logrado todavía. Si ustedes, claro, es un instrumento para las pymes que le venden a grandes empresas. En ese caso, está todo a través del, bueno, me sale AFIP, que ahora es ARC, digamos, está reglamentado, que fija anualmente, creo que en el mes de abril, porque me lo suelen preguntar, un monto que a partir de ese monto, la pyme tiene la obligación de emitir una factura de crédito cuando le vende a estas empresas que están listadas por la AFIP, que son grandes empresas, y entonces en ese caso esa factura se emite como factura de crédito. Ya vamos a ver, pero se puede convertir, digamos, si la empresa emisora tiene necesidades de fondos, puede
usar esa factura, como descontarla, digamos, en el mercado de capitales, y al vencimiento, por supuesto, nuestro cliente le pagaría directamente o lo depositaría en la caja de valores para pagar al que nos adelantó los fondos. Ya vamos a ver bien cómo es los pasos, digamos, que se pueden dar. También dentro de todo esto que veíamos recién, otra alternativa que en nuestro país tampoco es muy usada, pero que en otros países sí se usa mucho, es el factoring. El factoring es la cesión de las cuentas por pagar, es decir, la venta, digamos, en sí de las facturas de nuestras cobranzas, como fuente de financiamiento, por supuesto. Ahora se las nombro y después hablamos un poco más de cada una. Otra forma que en nuestro país se usa, hubo un momento, o sea, es un instrumento viejísimo, que se había dejado de usar, después se volvió a usar bastante y ahora se usa también, es el warrant. No se confundan, porque si ustedes ponen en interés warrant, les habla más del warrant financiero, pero no, aquí el warrant es un crédito que tiene como garantía mercadería que está depositada. Y en nuestro país fue pensado fundamentalmente para los productos agrícolas, es decir, porque es de 1800, de fines del 1800, creo, la ley de Warren, porque en aquel momento los productores, ¿qué les pasaba? Que al momento de la cosecha, por supuesto, mucha oferta, los precios caían y siempre los productores eran los que no tenían posibilidades o no les alcanzaba siquiera para cubrir los costos. Entonces surgió este instrumento que tiene algunas características especiales que ya lo vamos a ver, que entonces podían depositar esa mercadería en depósitos y contra este documento que es el warrant se pueden pedir créditos. También en nuestro país ahora se suele usar como garantía para la negociación de cheques de pago diferido con garantía warrant. Es decir, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que siempre el costo, ¿de qué depende? El costo de financiamiento fundamentalmente. Del tiempo y de qué cosa, más que del tiempo. La tasa, ¿de qué depende? ¿Del riesgo? Del riesgo, es decir, siempre el riesgo es la variable fundamental, es decir, porque el acceso de fuente de financiamiento de las pymes es muy complicado, porque el riesgo es alto, entonces los bancos o no le prestan a unas tasas que hacen inviable cualquier proyecto de inversión. Entonces, todas estas fuentes de financiamiento, lo que se busca es minimizar ese riesgo. Claro, con garantías adicionales, ya vamos a ver que con garantías como este tipo, con un instrumento como el warrant, o ya vamos a ver la negociación de cheque de pago diferido con garantía de las sociedades de garantía recíproca, lo mismo la emisión de obligaciones negociables, generalmente también las pymes la pueden hacer con garantía de las SGR, es decir, siempre lo que se trata es de buscar alternativas para que las pymes, sobre todo, puedan acceder a fuentes de financiamiento en mejores condiciones, en tiempo y en costos, sobre todo. Después, por supuesto, están los préstamos tradicionales, que generalmente cuando se quiere comprar algún bien de uso, sobre todo si son vehículos y eso, se lo puede hacer con una garantía prendaria. Ahí también es para reducir el riesgo, que bueno, ustedes eso sí lo deben haber visto en comercial, todo el sistema de garantías, prenda fija o flotante. Y también como alternativa de financiamiento, no solo para las empresas grandes, sino también para las pymes, que se ha buscado a través de la flexibilización de los requisitos y todo lo demás, para que puedan acceder
a esta fuente de financiamiento es las obligaciones negociables. Es decir, aquí ya estaríamos entre el corto y el mediano plazo. Es decir, ya los cheques, por ejemplo, ¿cuál es el plazo máximo que pueden tener los cheques de pago diferido? A esta altura. No. ¿Cuál es el plazo legal máximo que puede tener un cheque de pago diferido? ¿No es un año, profe? No es exactamente un año. 360 días. 160 días. Los cheques de pago diferido pues, van desde un día, digamos, porque uno lo puede hacer para el día siguiente, hasta 360 días. Entonces, ese sería el límite máximo. En cambio, en los pagarés, ya vamos a ver, el plazo puede ser hasta 3 años, y en las obligaciones negociables también. O sea, la ventaja, ya habíamos visto cuando vimos bonos, que las obligaciones negociables, las condiciones, por supuesto que hay que analizar el mercado, pero la empresa, en función de la aplicación que va a hacer de esos fondos, puede estructurar la devolución y el pago de los intereses en función de sus necesidades. Mientras que si uno acude al sistema bancario, se tiene que atener a las condiciones que pone el banco, cuotas mensuales o cuanto más semestrales, pero no podemos elegir. Ya vamos a hablar también un poquito más. Y también vamos a ver el leasing, que el leasing en sí no es un préstamo tradicional, sino generalmente se lo conoce como un arrendamiento financiero, porque en este caso, al hacer un leasing, el bien no forma parte de la empresa hasta el momento que si se ejerce la opción de compra, en ese caso sí se adquiere el bien, pero es una alternativa cuando la empresa necesita un bien, ya vamos a ver que no necesariamente un bien de uso, puede ser software o lo que sea, y en ese caso una forma de obtener su uso es a través del leasing. Ya lo vamos a analizar un poquito más. Entonces, vamos a ir viendo, bueno, por supuesto, después esto es en cuanto a lo que es deudas o algunas alternativas de convertir líquidos a activos que no son exigibles en este momento. Después también vamos a ver otros procesos como es la titulización de ciertos activos crediticios o derechos de cobro que en nuestro país se da fundamentalmente a través de los fideicomisos financieros, y por supuesto lo de largo, digamos, la emisión de acciones o algunas situaciones especiales que se da sobre todo en este momento con los emprendimientos que son sobre todo de base tecnológica o de algunos rubros que se quieren incentivar, donde hay algunas alternativas particulares como son a través de algunos fondos de inversión o inversores ángeles. Pero vamos a ir primero a algunos de estos que son los más comunes que se usan. Dentro de las pymes, digamos, lo más fácil de acceder, digamos, en el mercado de capitales, como dije, los cheques son hasta 360 días, así que podemos tener a través de esta negociación, y es que cuando la empresa recibe de sus clientes cheques de pago diferido, o en algunos casos ella puede emitir también los cheques, en ese caso a través de la negociación en el mercado de capitales puede obtener los fondos anticipadamente y en mejores condiciones que a otras alternativas de financiamiento. ¿Por qué? Hay 3 formas o 3 sistemas de negociación, que algunos tienen algunas otras características, según quien se responsabilice del pago. Es decir, quien sea el que en definitiva es el último responsable por el pago de
de ese documento, de ese instrumento financiero. Una forma es el sistema patrocinado. En este caso, es una empresa la que quiere brindarle, digamos, este servicio a sus proveedores, y es la empresa la que se inscribe ante la Comisión Nacional de Valores y todo lo demás para listar sus cheques, y es la responsable del pago. Por eso digo, en general son las empresas grandes que tienen una buena calificación crediticia y que con esto quieren beneficiar a sus proveedores, digamos, a su comunidad de proveedores, porque entonces, al momento, digamos, de emitir los cheques, los entrega en la caja de valores y el proveedor entonces tiene que decidir si retira el cheque porque no necesita el dinero o si quiere negociar ese cheque de pago diferido. Entonces ahí ya sale a la subasta, digamos, a través de un agente, y en ese caso entonces recibe anticipadamente los fondos. Pero en este caso la empresa solamente lo puede hacer cuando es proveedora de una empresa que ha tomado esta decisión, se ha inscrito y puede negociar los cheques de esta forma. Porque en este caso le permite, digamos, a la empresa proveedora obtener financiamiento en mejores condiciones, porque ya no es ella, digamos, la que importa a los inversores para negociar ese cheque de pago diferido, sino lo que importa es la empresa que emitió el cheque y que se hace responsable ante la Comisión Nacional de Valores y todo lo demás. Entonces, es una forma, digamos, de beneficiar a los proveedores de esta empresa para que puedan negociar estos cheques directamente en los mercados de capitales, digamos. La otra posibilidad, que es más usada que la anterior, son los cheques avalados. En este caso, el aval lo brinda o una sociedad de garantía recíproca, o también puede ser una entidad financiera. En nuestro país lo que más se usa son las sociedades de garantía recíproca, que después vamos a repasar un poquito, pero que las vamos a nombrar varias veces porque intervienen, digamos, como avalando a las pymes para que obtengan mejores costos y mayores plazos y todo lo demás en distintos instrumentos. Es decir, una de esas alternativas es a través de el aval que se le brinda para que negocien los cheques de pago diferido. Porque aquí en este caso también no importa quién emita el cheque o de quién sea el cheque, porque total lo que importa es la sociedad de garantía recíproca, que es la que, en caso de que no se tengan los fondos al momento del vencimiento del cheque, se va a hacer cargo del cheque. Es más, creo que se listan por sociedad de garantía recíproca, es decir, que uno no conoce quién es el emisor del cheque. En este caso, la empresa puede negociar cheques de pago diferido que recibe de sus clientes o también cheques propios, siempre, por supuesto, de acuerdo al convenio que tenga con la sociedad de garantía recíproca. Todo esto, digamos, entonces, el objetivo siempre es el mismo. Como aquí están garantizados, las pymes pueden acceder a mejores costos de financiamiento que a través de la negociación, si tuvieran que negociar en un banco sus cheques de pago diferido, porque aquí cuentan con el aval de una sociedad de garantía recíproca. Y la otra forma es el sistema directo. En este caso, puede ser también que recibamos cheques de terceros o también se pueden negociar cheques propios, digamos, bajo esta modalidad, pero aquí no hay en principio
ni están avalados por una sociedad de garantía recíproca, ni patrocinado por la empresa que lo emitió. En general, los requisitos son pocos, los montos han quedado desactualizados, o sea, ya son no los habían actualizado, pero a su vez era como requisito que tenía que ser o negociarse en los mercados a donde estuviera residencia la empresa. Pero hay distintos segmentos, porque también si uno negocia un cheque propio o de un tercero sin garantía, los costos pueden ser elevados. Entonces, también hay un segmento de negociación de cheques directos, pero con algún tipo de garantía. Como les dije recién, ahí puede ser, había surgido en el mercado de Rosario, como ahí se negocia fundamentalmente todo lo relacionado con los mercados agrícolas, entonces la operatoria con el warrant, es decir, la negociación de cheques de pago diferido con garantía warrant. Es decir, existía ese documento, ese instrumento como garantía del cumplimiento de la obligación. Y si no, también se pueden avalar por el mismo mercado o el agente a través del depósito de títulos, es decir, que también siempre se busca dar seguridad con respecto al pago para obtener mejores tasas, digamos. Profe, Sí. entonces en el directo va el proveedor que tiene el cheque a negociarlo el mismo en el mercado financiero. Claro, o sea, a través, por supuesto, de un agente, pero sí, se negocia directamente, entonces ahí, como no hay nadie que avale, ni digamos, ni una sociedad de garantía recíproca, ni otra empresa, para obtener mejores tasas, digamos, porque el riesgo puede ser alto si uno no conoce demasiado, entonces en ese caso puede haber algún instrumento tipo warrant, o muchas veces hay garantías que da el mismo agente a través del depósito de títulos. Pero esta ya es, digamos, lo primero que mencioné es en el sistema bancario. Y la negociación de cheque pago diferido es en los mercados de capitales. Digamos, nuestro país, después de la reforma del año 2013 fue la ley de mercado de capitales, hubo una reestructuración, digamos, y está el MAV, el mercado argentino de valores, y está el BIMA, donde se negocia. Y para futuros y opciones habíamos visto que se habían unido en A3, creo que se llama el mercado, todo lo que es futuros y opciones, que antes era el ROFEX y el de Buenos Aires. La otra que yo siempre doy estos temas hace tantos años, he visto crecer, digamos, porque cuando surgieron todos estos instrumentos en el mercado de capitales, ya vamos a ver las estadísticas, las mayores eran los cheques de pago diferido, y estos últimos años ha adquirido mayor volumen de negociación el pagaré bursátil. En este caso, es un documento, es un valor negociable, digamos, que tiene la característica de que se puede emitir en pesos o en dólares o en otra moneda, y el plazo aquí es mayor, digamos, podemos negociarlo hasta 3 años, depende, por supuesto, del tipo de necesidades de fondos, el destino que le va a dar la empresa a esos fondos. En este caso, para las pymes, sobre todo porque hay un segmento que no hace falta, pero se pueden emitir, por supuesto se tienen que emitir sin el beneficiario, porque en este caso se van a negociar, y porque puede ser propio o de alguien que nos deba, y debe ser endosado a favor siempre de la entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores para su negociación. En general, todos estos instrumentos se negocian a través de subasta, digamos, se sacan a la negociación para las ofertas
para las tasas, digamos, y ahí en función de las ofertas que hay, se determina cuál es la tasa que se paga. Para las pymes, digamos, para tener también mejores, tienen que ser avalados por una sociedad de garantía recíproca para las pymes, ¿no? Y como les dije recién, pueden ser tanto emitidos tanto en pesos como en dólares, y por eso los montos han ido perdiendo, porque 100.000 pesos ahora ya no es nada para una empresa, para las necesidades de financiamiento que tiene. Y bueno, lo que ya les dije también, que en general se realiza a través de una subasta y puede realizarse un pagaré en especial o muchas veces se sacan en lote de acuerdo, por ahí cuando son avalados por una sociedad de garantía recíproca directamente por lote. No hay monto máximo, pero tampoco tiene que ver de acuerdo a las características del mercado, porque no podés sacar un pagaré por millones de dólares si vos no te conocen o lo que sea, nadie te lo va a tomar. Ese es el tema. Sí, por eso en general a veces son de menos monto para que sea más fácil colocable entre los pequeños inversores. Acá está lo que me decías de cómo es el proceso de las facturas de crédito electrónicas, que esto creo que la FIP, en algún momento lo saqué de la página de la FIP. Este instrumento de crédito es para las pequeñas y medianas empresas. Siempre tengan presente que para poder acceder a todas estas fuentes de financiamiento, además de calificar como pyme, hay que tener el certificado de pyme, que todo se hace a través de ARCA. Una vez que lo hicieron, ahora en forma automática lo va renovando todos los años. Uno tiene que ver si está bien lo que ellos dicen, ponen a disposición, y si uno no hace nada, ya emiten en función de todo lo que uno declara de IVA, de ventas y todo lo demás, la clasifican como micro, pyme, o sea, pequeña o mediana empresa. También dentro de mediana hay un tramo 2. Eso siempre tienen que ir consultando cuáles son los montos para entrar en una categoría u otra. Pero en este caso, vuelvo a repetir lo que dije antes, la factura de crédito electrónica es para aquellas pymes que venden a grandes empresas, que esas grandes empresas están listadas por ARCA. En ese caso, entonces, al momento de emitir la factura, si supera el monto que anualmente establece la FIP, tiene que emitir la factura de crédito electrónico. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades con ese cliente? Por un lado, que la pague. Entonces, en ese caso, si la cancela en el corto plazo, no pasa nada, es una factura común y corriente. O puede rechazarla por algún problema que tiene, que ve que los precios no se ajustan, lo que sea, la rechaza, esa factura de crédito, tampoco pasa nada. Pero lo que como fuente de financiamiento nos interesa es que al momento de emitirla se le notifica, por supuesto, todo a través de ARCA, y puede aceptarla dentro de los 30 días explícitamente, es decir, confirmar que acepta la emisión de esa factura de crédito y que le da la posibilidad de que sea negociada, o si deja pasar los 30 días, es una aceptación tácita. Es decir, si no dijo que no dentro de los 30 días, se entiende que dijo que sí. Entonces, en ese caso, tanto que explícitamente la acepte o que pase el plazo y quede aceptada porque pasó ese plazo, esa factura de crédito ya
es un título ejecutivo, un valor, un instrumento que se puede negociar en los mercados financieros. Siempre, por supuesto, que el emisor tenga necesidades de fondo, porque muchas empresas emiten facturas de crédito por obligación, digamos, pero no las negocian porque dejan que pase el plazo de vencimiento y se la pague su cliente. Pero aquellas que tengan necesidades de fondos, entonces pueden. Por eso aquí una de las alternativas es conservarla hasta el vencimiento. En ese caso, la empresa no necesita financiamiento, deja que venza el plazo y se la pague su cliente. Pero en el caso que necesite, entonces ahí tiene que hacer que, digamos, la factura de crédito va a la caja de valores, digamos, a través de algún agente de negociación, y ahí ya se negocia como un instrumento. Generalmente a través del MAP se negocian las facturas de crédito y es un instrumento de crédito como los cheques de pago diferido, como el pagaré bursátil en función de las condiciones financieras de ese momento. El interés opera como una tasa de descuento. Aquí siempre hay que tener en cuenta que el monto que se negocia es el monto ya neto de todas las retenciones y cosas, porque vieron que al momento del pago los clientes generalmente actúan como agentes de retención de ganancia, de IVA, generalmente si son grandes empresas, entonces el monto que se pone disponible es el monto neto, digamos. Y al vencimiento, entonces el cliente tiene que depositar el monto y ahí queda saldado. Ese es, en definitiva, la forma. Porque hace algunos años se había buscado otra forma de instrumentación que era kafkiana, digamos, y no se llevó nunca a cabo, no tuvo aceptación, entonces hace algunos años que se implementó esto. Y vamos a ver, yo busqué algunas estadísticas del año pasado y del último mes busqué para ver, y se negocian algunas, pero no es, digamos que... Claro, por eso hay algunas, no sé, creo que se negocian 1.000, 2.000 por mes. O sea, hay un movimiento que antes no existía, porque depende mucho, por supuesto, de quién es tu cliente. Entonces, esas facturas de crédito de grandes empresas son prácticamente sin riesgo, entonces los inversores están... No, o sea, obligatoriamente, digamos, porque, o sea, la factura de crédito es emitida por la empresa obligatoriamente, porque la FIP no te autoriza, digamos, vieron que ahora todos los comprobantes son electrónicos. Entonces, si vos querés hacer una factura común para una determinada empresa grande y superaste el monto, que creo que es 4 millones y algo, no sé, entonces, en ese caso, la FIP no te deja facturar y tenés que hacer una factura de crédito, que en definitiva es lo mismo, nada más que con otro nombre, factura de crédito. Y ahí se inicia todo este proceso. Si vos no necesitas fondos, no pasa nada. Y si no, después la negociás a través de un agente del mercado, digamos. Para esa, claro, que es la que va a pagar, digamos, no sos vos. A vos ni te conocen, digamos, sino que responde. No. Las obligaciones negociables, ya habíamos visto, cuando vimos valuación de bonos, digamos que en nuestro país los bonos que emiten las empresas se llaman obligaciones negociables, que generalmente era un instrumento utilizado por las grandes empresas, porque para las pymes, digamos, significaba, digamos, costoso y engorroso los trámites. Entonces, bueno, se buscó la forma de hacerlo electrónicamente con menores costos y menores exigencias para que las pymes también puedan acceder
a esta forma de financiamiento. Por eso yo aquí puse lo de la Comisión Nacional de Valores, digamos, donde es para pymes, el otro es el régimen general, digamos, para también aquí la mayoría de las obligaciones negociables pymes están avaladas por una sociedad de garantía recíproca. Acá estaban los... ya llegamos a eso, ya como, digamos, lo vemos mucho, les explico al final cuáles son las características de la sociedad de garantía recíproca. En este caso, los requisitos, como les dije recién, siempre hay que calificar como pyme y tener los certificados y todo lo demás, y en este caso... no es de AFIP, sino es de la Secretaría. No, Secretaría de Economía, es una subsecretaría. Antes se llamaba CEPIME, pero ahora con el gobierno creo que cambió de nombre, pero es una secretaría que depende del Ministerio de Economía y todo lo demás, que es la que atiende, digamos, a ese segmento y es la que fija los montos, digamos, para ser o micro o pequeña, mediana, tramo 1, tramo 2. No, está en función, sí, de actividad, los divide por actividad y a su vez por ventas anuales y también me parece que era por número de empleados. Generalmente la venta es lo más importante para estar en un tramo u otro. Entonces, y ahí era tener una garantía que generalmente son de las sociedades de garantía recíproca o también puede ser de algún fondo de garantía público, porque a veces los gobiernos para determinadas actividades también hacen un fondo de garantía que sería como una SGR pero pública o una entidad financiera. Y bueno, los beneficios aquí es que dice que uno de los objetivos cuando hicieron la ley de mercado de capitales era para ver si, porque la mayoría siempre de las empresas y todo era en Buenos Aires, entonces a ver si en el interior del país la federalización, porque esto como es electrónico, y se trataba de que no se duplique tanto todos los trámites que había que hacer. Los mejores costos de financiamiento, bueno, simplicidad era eso, para tratar de hacer menos engorrosos los trámites, entonces ya se sabe todo lo que tiene que presentar y lo otro son lo que ya vimos, que como aquí están avaladas, ya sea por una sociedad de garantía recíproca u otra entidad, puede obtener mejores costos y la ventaja de la obligación negociable, que la empresa, de acuerdo a la aplicación que va a hacer, cuál es el objetivo que persigue con la emisión de esta obligación negociable, puede establecer cuáles son las formas de amortización y de pago de interés. Y también, bajo ciertas condiciones, tiene algunos beneficios impositivos los intereses. La otra alternativa que habíamos visto es el factoring. El factoring es la venta, digamos, en definitiva, de facturas. Es decir, en este caso se llama factoring porque es un contrato que se celebra entre la empresa y el factor. El factor es el que se encarga ya vamos a ver, de la negociación de la factura. Aquí puede tener más de un objetivo el tema del factoring. Nosotros aquí lo analizamos como un instrumento de financiamiento para obtener fondos, pero muchas veces las empresas no lo usan como eso, sino como una forma de trasladar la administración de las cuentas por cobrar. Porque uno estudia mucho y todo lo demás, pero en la práctica se ven
las empresas tienen muchos problemas, sobre todo a veces administrativos, y entonces muchas veces transfieren parte de sus procesos, y uno de esos es la administración de las cuentas por cobrar, a personas o empresas que tienen una cierta especialización en ese tema para que administren. Por eso el factoring no solamente es una herramienta, puede ser una herramienta de financiamiento, sino también de administración de las cuentas por cobrar. Por supuesto, siempre a través de una remuneración. Entonces, por eso hay distintas, lo podemos ver de acuerdo a cuál es la función que va a asumir el factor y quién, si es con un adelantamiento de fondos, quién se hace responsable, puede haber distintas modalidades. Una de las modalidades es con recurso o sin recurso. En este caso es cuando se transfieren las cuentas por cobrar y se adelantan los fondos. Es decir, cuando se usa como un instrumento de financiamiento, puede ser con recursos o sin recursos. ¿Eso qué significa? ¿Quién, en definitiva, se hace cargo de la deuda? Es decir, si no paga el cliente, ¿quién va a pagar? Si va a pagar la empresa que emitió la factura o si se hace cargo el factor, digamos. Por supuesto que el costo es distinto. Entonces, con recursos es cuando la empresa titular de la factura, que es la que la cede al factor, en definitiva, sigue siendo responsable por esa cobranza. Es decir, si su cliente no paga, ella se hace cargo de esa factura. En cambio, sin recursos, el riesgo de cobranza lo asume el factor. Es decir, que es como una garantía, digamos, que él es el que va a asumir el pago de esa... Profe, ¿sí? Consulta, o sea, la empresa que es la que cede las cuentas por cobrar, Sí. recibe del factor por ejemplo, si yo tengo unas cuentas por cobrar de, por decir un número, 300.000, ¿el factor me da a mí 300.000 líquido? No, no te va a dar el total, nunca. Ah, bueno, pero no entendía cómo funcionaba. No, por eso. En este caso, por un lado, suponete que vos tenés una facturación de 300.000 pesos y vos decís, bueno, por un lado podés decir, bueno, traslado que él me haga toda la gestión de cobranza y todo lo demás, porque yo tengo un desastre y no tengo gente que me haga todo eso, en vez de tener empleado en cuentas por cobrar, se lo traslada y entonces en ese caso él se ocupa de cobrarlo, de las cuentas, hacer todo el seguimiento y en ese caso te cobrará una comisión. Pero si vos necesitas plata, te pueden adelantar los fondos. Pero ahí, por supuesto, que te van a cobrar un interés de acuerdo al plazo, todo lo demás, y depende. Si el riesgo sigue siendo tuyo, va a ser más barato. Pero si el riesgo lo asume él, por supuesto que te va a cobrar más también por eso. Porque, por supuesto que el factoring es caro, precisamente por esto, pero hay empresas que no tienen acceso a fuentes de financiamiento tradicionales y entonces esta es una alternativa. Como siempre, algo que tienen que analizar es las características y la calidad de los instrumentos de crédito. Porque si ustedes tienen pocos clientes que son medianas y grandes empresas, tal vez los costos no sean tan altos, pero si ustedes tienen muy atomizados los clientes, que no sé, o tienen muchas devoluciones, o tienen muchas características que hagan que sea difícil de controlar la calidad crediticia de los clientes y todo lo demás, entonces va a ser carísimo y tal vez no te convenga este tipo de instrumento. Siempre hay que analizar primero cuáles son las posibilidades de acceso que tiene la empresa, las características de los activos que tengan para ver qué tipo le conviene o no. No sé, las empresas constructoras, por ejemplo, pueden tener certificados de obra y poner como garantía, o sea, no en el factoring, pero
digamos, en el banco, en el mercado de capitales, descontar en vez de cheques o descontar en vez de pagaré certificados de obra. Otras empresas en un momento habían tenido mucha movilidad los cupones de las tarjetas de crédito, es decir, hay que ver qué instrumentos de crédito tiene la empresa que puede convertir rápidamente en dinero. Si no tiene otras posibilidades y lo único que le queda son las facturas, hay que ver cuáles son las características de su negocio, porque si no puede ser muy caro, digamos. Por eso nuestro país no tiene tanto uso, digamos. En este caso, ahí es lo que pueden ser, como les decía recién, con financiación o sin financiación. Y los servicios entonces que puede prestar el factor no es solamente el adelantamiento de los fondos, sino también toda la gestión de crédito, es decir, la calificación de los clientes, analizar el historial de crédito de los clientes, ver hasta qué monto le pueden prestar y todo lo demás. Él puede dar financiamiento y también en el caso de que lo dé la garantía de cobranza. Y también, como les dije recién, en esa gestión de crédito puede prestar, hay empresas que se dedican a hacer informes comerciales y todo lo demás. Acá los costos, por supuesto, de acuerdo al servicio que presten, van a cobrar, por supuesto, comisiones y si adelantan los fondos les van a cobrar interés, digamos, intereses sobre esos adelantos sobre la factura. El warrant, vamos así medio rápido, el warrant, como les dije antes, es un instrumento que surgió principalmente para los mercados agrícolas, pero después se extendió a otros productos que tienen determinadas condiciones también. En general, el warrant se lo definen como un mecanismo de crédito que está garantizado por mercaderías que están depositadas en recintos habilitados. Es decir, por lo que yo les decía de los productores agrícolas, que al momento de la cosecha, en vez de tener que liquidarla, la podían depositar, almacenar en depósitos estaban habilitados para ese fin, y ahí se emitía, ya vamos a ver, el warrant, y con eso podían pedir créditos en mejores condiciones. En este caso, las partes que intervienen es una sociedad warrantera, se le llama, que en nuestro país la mayoría son asumidas por los bancos. Si ustedes entran a los bancos van a ver que está el Galicia Warrant, el Galicia Leasing, es decir, todas las herramientas, el Galicia Factoring, el Santander, es decir, el Nación, en general son las instituciones financieras los que brindan también este tipo de instrumentos. En el warrant, las características que tiene que tener es que tiene que ser, ya sea, como veíamos recién, un grano, un cereal, una materia prima, digamos, pero también puede ser otros productos elaborados, maquinaria. El tema es que tiene que tener un valor estable, porque piensen que va a estar depositado por un periodo de plazo que es hasta 180 días, entonces no puede ser algo que quede obsoleto tecnológicamente o que quede fuera de moda, digamos, y que sea de fácil realización, es decir, que se pueda vender, que tenga un mercado donde se pueda negociar esos activos y que a su vez la conservación no sea excesivamente difícil ni presente un alto riesgo de obsolescencia. Es decir, no podemos poner algo que hay que hacer una instalación de frío, de condiciones especiales, porque entonces en ese caso, como les decía recién, claro, por eso, porque por un lado, en 180 días puede perder de valor por la obsolescencia tecnológica, pero también
si el costo de almacenamiento es muy alto porque, no sé, requiere cadena de frío y hay que tenerlo bajo ciertas condiciones de almacenamiento, hace que sea tan caro que nos va a convenir otra alternativa de financiamiento. A eso me refería con que hay que ver qué tipo de producto comercializamos, qué tipo de clientes tenemos y todo lo demás para analizar cada fuente de financiamiento. En este caso, por eso, al principio se hacía mucho con el algodón en el Chaco, con ciertos productos, y en nuestro país en un momento se hizo mucho con la leche en polvo, digamos, pero en general se aplica más que todo a los productos agropecuarios, pero también se extendió hacia otros productos. Hace algunos años, ya no me acuerdo cuánto, se había hecho bastante conocido de uno que había hecho Warren de autos, que después la empresa no, no pagó, que habían salido a remate esos autos. Entonces, es decir que las características que tienen que tener los productos es, digamos, ya sea materia prima o producto elaborado, pero que sea de fácil conservación y que a su vez tenga un mercado en donde se pueda negociar. Digamos, el proceso del Warren, digamos, que entonces el cliente, que es el dueño, digamos, el productor agropecuario o el dueño de los productos elaborados, es el que solicita el Warren. Como les dije, la mayoría de las empresas warranteras en nuestro país son la entidad financiera, entonces, no sé, van al Nación, a lo que sea, piden que quieren hacer un Warren, ellos le van a buscar, en general, para que tampoco sea caro el traslado y todo lo demás, muchas veces, no sé si son los granos, son en depósitos o en silos que estén cerca del productor, y entonces tiene que, por supuesto, inspeccionar y habilitar ese depósito. Una vez que eso está hecho, se reciben los bienes, los granos o los productos. Por supuesto que eso tiene que estar asegurado y todo lo demás, que es un costo aparte. Pero entonces ahí, una vez que ya está dado el ok, digamos que la mercadería ya está en los depósitos habilitados, ahí entonces se emiten dos títulos, que son el Warren y el certificado de depósito. El que tiene el certificado de depósito es el que acredita la posesión, la titularidad de los bienes, digamos, y se pueden negociar por separado. Y el Warren es lo que usamos como garantía para emitir, para pedir préstamos, o como habíamos visto antes, también se suele usar como garantía en la negociación de cheques de pago diferido. Los certificados de depósito podemos ir vendiendo si necesitamos. Parte de eso se puede fraccionar y la primera vez, bueno, hay que registrarlo, pero después ya las sucesivas no. Como les dije, pueden ser hasta 180 días. ¿Y cuál es la característica por lo que lo hace mejor que otras formas, que otras garantías, digamos? En este caso, lo que pasa es cuando al vencimiento, digamos. Al vencimiento, si se paga el crédito, vamos a tener el certificado de depósito y el Warren. Con esa presentación retiramos la mercadería, no hay ningún problema. El tema es qué pasa si no se paga al vencimiento el crédito. Entonces, en ese caso, esa es la ventaja, que directamente, pasado 10 días del vencimiento, si no se cumplió con la obligación, los bienes pueden salir a remate. Y es un remate extrajudicial. Entonces, eso es lo que lo hace que tenga menores costos para las entidades financieras y mayor garantía de cobranza, y por eso muchas veces pueden ser, digamos, con menores costos los créditos que están garantizados con Warren.
porque en este caso ustedes piensan que para las otras formas hay que intimarlo, se tiene que constituir en mora, hay que pedir judicialmente el remate de los bienes. En cambio, en este es digamos, se le buscó cuando se legisló que precisamente tenga esta ventaja para que lo haga más atractivo y con menores costos. Entonces, en este caso directamente, si se incumple la obligación, pasados los 10 días se puede salir a remate, y es un remate extrajudicial, es decir, no hay costos judiciales ni hay que intervenir, digamos, con costos judiciales y todo lo demás. Y en este caso también eso no es oponible a los terceros, es decir, que se puede, porque si no siempre el problema es si fallece el titular y todo lo demás, los herederos en este caso directamente se remata. Por eso les había comentado esa vez que había sido famoso que los autos directamente salieron todos a remate cuando se incumplió la deuda, no sé si había quebrado la concesionaria. Bueno. Entonces, por eso es que se usa bastante, como les dije, para, ahora será la soja, o los cereales que se negocian, los granos que se negocian ahora, antiguamente era más para el algodón o todos otros cultivos que han ido perdiendo. Sí. Sí, el plazo es hasta 180 días. Acá está lo que veíamos recién, que vos me preguntabas, que ya vimos que tanto en la negociación de cheques de pago diferido como en la emisión de obligaciones negociables, en los pagaré, en todo lo demás, puede intervenir una sociedad de garantía recíproca. Se conocen como SGR. Son una sociedad, digamos, como tienen que inscribirse como en la inspección de sociedades jurídicas, como toda sociedad, nada más que en vez de ser sociedad anónima es SGR, o sea, es SGR, digamos, pero sí, tiene socios, digamos, tiene dos clases de socios, los socios partícipes y bueno, vayamos por parte. Las sociedades de garantía recíproca, como dije, fueron creadas en aquella época por la CEPIME, cuando se quiso promover las alternativas de financiamiento para las pymes, porque no se tienen que confundir. Las SGR no dan crédito, sino lo que hacen es avalar crédito, o sea, otorgan garantías a las pymes, pero más allá de otorgar garantías, también asesoran a las pymes. Es decir, ¿cuál es el problema de las pymes? Que si necesitan fondos y acuden a un banco, los bancos tienen una forma tradicional de evaluar el crédito, porque le van a pedir los balances, le van a pedir eso, y muchas veces las pymes no tienen el historial o la organización que necesitan para calificar para ese tipo de crédito. En cambio, las SGR tienen en cuenta, sobre todo, el proyecto en el cual van a aplicar esos fondos. Es decir, ahí sí van a analizar la evaluación de los proyectos y no solamente van a evaluar eso, sino que pueden brindar asesoramiento técnico, financiero y todo lo demás. Entonces, en ese caso, en función del análisis que haga la SGR de los proyectos y de esa pyme, va a asignarle un monto que por supuesto le va a pedir contragarantía, es decir, le va a pedir algún tipo de garantía, ya sea de bienes o personal, y entonces la va a avalar esa pyme para solicitar préstamos en instituciones financieras, negociación de cheques de pago diferido, emisión de pagaré, emisión de obligaciones negociables. Es decir que van a asignarle un monto, digamos, un porcentaje para avalar, y entonces así las pymes pueden acceder a mejores costos de financiamiento y acceder, porque muchas veces no aplicarían para otorgarle un crédito, entonces directamente muchas veces
algunas pymes van a un banco y el banco directamente las manda a una SGR, porque si no, de otra forma no le podrían dar el crédito, digamos. Entonces, como les dije recién, este tipo de sociedades que son especiales están formadas por dos tipos de socios: los socios protectores y los socios partícipes. Los socios partícipes son las pymes, es decir, aquellas empresas que necesitan los avales, las garantías, son los socios partícipes. Y los socios protectores son los que ponen el dinero, digamos, para el fondo. Los socios protectores tienen que aportar para el capital de la sociedad y para el fondo de garantía. Ese fondo de garantía se invierte en activos financieros y, por supuesto, dan rendimientos que se reparten entre los socios protectores, digamos. Sí. O sea, no se puede ser socio partícipe y protector. Digamos. Los socios protectores, además de cobrar los rendimientos financieros, el mayor gancho, digamos, como siempre, es un beneficio impositivo. Es decir, pueden deducir del impuesto a las ganancias el aporte que hagan a la sociedad de garantía recíproca, siempre que por lo menos lo mantengan durante 2 años. No es que yo veo que este año voy a pagar mucho y voy, me hago socia y después lo saco, no. Tengo que, después de 2 años, digamos, por eso, porque tiene que formar parte de, digamos, de ese fondo de garantía, que es con lo que la SGR avala. ¿Sí? Profe, o sea, para ser socio protector, ¿tenés que cumplir algunos requisitos? Aportar dinero, digamos, nada más, no. Para ser socio ¿Y ser una sociedad o algo de eso? ¿O puede ser una persona física? Puede ser personas físicas o jurídicas, es decir, las principales, muchos de las sociedades de garantía recíproca están formadas por bancos o por otras instituciones, pero por ejemplo acá en Córdoba está Avales del Centro, creo que se llama, que la organizó la Bolsa de Comercio de aquí y llamaban a inversores particulares, a los que quisieran, porque si tienen más dinero para, digamos, que forma parte del fondo, entonces pueden prestar mayores avales y crecer, digamos. Generalmente, la más famosa, digamos, creo que es Garantizar, una de las que más volumen tiene, y uno de los principales socios es el Banco Nación, digamos, todas aquellas instituciones o empresas que están interesadas en el fomento de las pymes, en algún momento participaron en la creación de alguna SGR. En este caso, me acuerdo la Bolsa, también para promover aquí el financiamiento en Córdoba y todo lo demás, habían creado, pero llamaban inversores particulares, y uno de los principales ganchos, digamos, que ofrecen es esa, el de la desgravación del aporte en el impuesto a las ganancias. Por supuesto que tienen que cumplir toda una serie de requisitos, porque no puede ser que hagan una SGR para brindarle aval a una sola pyme o algo, no. Tienen que cumplir con respecto a la participación, digamos, a cuánto le pueden avalar a cada una. A su vez, no pueden avalar todos préstamos de un solo banco, sino que tienen que estar repartidos en distintas instituciones, porque si no, uno puede pensar que, no sé, Garantizar avalaría todos los créditos del Banco Nación. No, tiene que la cartera estar distribuida en distintas instituciones, es decir, tienen que cumplir con porcentajes en cuanto a distribución de riesgo, es decir, de las garantías o avales que le dan a cada pyme, y a su vez en qué instituciones avalan eso. Aquí yo había sacado de internet el proceso, digamos, que en este caso, lo que decíamos recién, los socios protectores, que son los inversores, que pueden ser empresas o personas físicas, aportan dinero para el capital de la sociedad y para el fondo de riesgo. El
fondo de riesgo es administrado, por supuesto, por la sociedad de garantía recíproca, se invierte en activos financieros y, por un lado, le da el aval a los socios partícipes, que son las MIPYMES, porque pueden ser mini, y a su vez entonces le da avales ya sea para los bancos, o sea, las instituciones financieras, o el mercado de capitales, que es lo que vimos recién con los cheques de pago diferido o los pagaré bursátil o las obligaciones negociables, y así entonces los socios partícipes obtienen financiamiento en mejores condiciones, con plazos más acordes, digamos, más largos que si hubieran ido a pedir a título propio, digamos. Aquí había esto que se ve, bueno, ustedes ahí se ve un poco mejor que en mi compu, digamos, cuáles son las ventajas para las pymes. Lo que les decía recién, que acceden a créditos que de otra forma no lo obtendrían, porque no calificarían para los créditos tradicionales, digamos, que pueden obtener mejores condiciones en tasas y en plazos. A su vez, algo que cualitativamente es importante es el asesoramiento que le brindan las SGR, tanto en el armado de los flujos de fondo, en el asesoramiento técnico, que muchas veces a las pymes les es difícil de obtener, digamos. Y bueno, entonces ahí también relacionado con eso está que mejora la capacidad de negociación, es decir, de obtener mejores condiciones en tasas y en plazos, y mejora, dice, la utilización de las garantías reales, porque en este caso ese fondo de garantía se utiliza para muchas pymes y en distintas instituciones. Y bueno, también dice practicidad y agilidad en la gestión con las entidades bancarias, porque se imaginan que si va la pyme a pedir, es todo todo el papelerío y todo lo demás. En cambio acá con la SGR es mucho más práctico y más rápido, digamos, todos los trámites. Yo había traído, para que veamos, el último informe que está en la Comisión Nacional de Valores, si les interesa, tiene toda una parte de informes, donde hay informes mensualmente o anualmente, por supuesto. En este caso, el último del mes que está es el de abril, y es importante porque, como les decía, muchas veces pensamos que no se puede acceder al mercado de capitales, pero lentamente cada vez más, digamos, hay participación de las empresas y de las pymes también, digamos, no solamente las grandes empresas, ya vamos a ver. Esto es en general. Aquí habla del financiamiento en el mercado de capitales, que en el mes de abril ascendió, bueno, si lo vemos en dólares, 3.707 millones, y que creció, digamos, con respecto a abril del 26, un 49%. Pero que vean que se emitieron 22 obligaciones negociables, que es la fuente de financiamiento de mayor peso, digamos, pero el volumen de cheques de pago diferido fue de 1.021.000 millones, y, o sea que va creciendo, y también los pagaré. Se colocaron 15 fideicomisos financieros, se colocó el Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos Mercado Libre. Ya vamos a hablar de los fondos comunes de inversión cerrados, que también son una forma de financiamiento para proyectos de inversión. Y aquí está que por su parte el financiamiento PYME ascendió a 1.546.733 millones, o sea, 1.120 millones de dólares, que exhibe también un crecimiento, no tanto como lo otro, pero va creciendo. Y entonces, bueno, si vemos aquí a veces en los gráficos es más
fácil verlo, digamos, en general, teniendo en cuenta todo, el mayor peso es de las obligaciones negociables, después los cheques de pago diferido, los pagaré, un poco el fideicomiso financiero y después las facturas de crédito. Bueno, todo esto es comparando los fondos. Aquí están obligaciones negociables, pagaré, cheque de pago diferido, fideicomiso, acciones. Siempre es muy poca las acciones. O sea, el año pasado fue algo raro, que creo que hubo 6 emisiones de obligaciones negociables. Yo que vengo todos los años mirando, la mayoría de los años no hay ninguna o una, y el año pasado, bueno, hubo creo que 5 o 6. Lo vamos a ver mañana. Y lo que me interesaba ver era el tema de las que vienen de las pymes. Aquí está el financiamiento pyme en el mercado de capitales. No se ve acá. Yo lo veía en mi casa y ahora no lo veo. Claro, sí, no, porque era para verlo en gráfico, se ve mejor, que capaz que lo tenga que bajar para que se pueda ver o acceder, pero bueno, sobre ese total que habíamos visto de 1.120 millones, fue el 60, dice el financiamiento dentro de este tipo de empresas, fue el 64%. El cheque de pago diferido, esas eran las obligaciones negociables. El cheque de pago diferido es el instrumento que le siguió en importancia. O sea, acá siempre importa que a veces son pocas por mucho y otras veces son muchas por poco. Y algunas, dice, de esas 8 obligaciones negociables, 6 contaron con autorización automática por el bajo impacto y la otra en vez de se emitió bajo el régimen general. Se colocaron 7 fideicomisos financieros PYME y acá está lo que queríamos ver de la factura de crédito, representaron solamente el 4% del financiamiento PYME, 58.144 millones, pero se maneja. Bueno, para mañana voy a ver si lo puedo ver, mostrar si lo bajo, si se ve. Porque yo en mi casa lo veía lo más bien y acá no se ven algunos gráficos. Pero bueno, mañana seguimos con esto. Yo miro siempre en la computadora, veía que eran las 19:55, pero es menos, está adelantado la compu. Pero bueno, los alumnos, sí, la adelantan para que nos vayamos antes. Bueno, mañana seguimos con esto. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Una consulta. Semana que viene, nosotros ya en práctico no tenemos. ¿Qué serían horarios de consulta? O sea, taller el lunes hay. Sí, perdón, quise decir teórico, no práctico. O sea, vamos a ver si terminamos mañana o si queda algo para la semana que viene, y si no, puedo terminar y dar consulta o vemos. Bien, gracias, profe. No, está bien. Chao, hasta luego, hasta mañana. Cerca del fin de semana. No te puedo preguntar. Seguro el viernes o sábado.